Efemérides más importantes de nuestro querido país es el cumpleaños número 470 de Santiago del Estero. Y lo voy a decir, no me voy a cansar de decirlo porque amo Santiago del Estero. Hay una santiagueña que nos veía y que le mandaba un saludo a los chicos de la terna. Yo lo leí mal, de parte de una santiagueña a los chicos de la terna. Un saludo grande a la gente que vive aquí en Brickman o en la zona que nos está viendo y que han nacido en Santiago del Estero. Un saludo grande en la provincia. También vamos a estar hablando de los malos aires de la Trinidad, la vida en los primeros tiempos en la Trinidad de Buenos Aires. De todo esto hablará hoy el profe Beto Gaitán en este espacio de Argentinos sin Domesticar. Desburrate un poco y escuchá un poquitito de la historia argentina que también nos hace bien. Dale. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y hoy vamos a recordar una efeméride muy importante de la primera ciudad que fundaron los españoles en el actual territorio argentino, que recibe justamente el mote o el apodo histórico de Madres de Ciudades. Es decir, nos estamos refiriendo a Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene también, como es muy clásico en la Argentina, una controversia en cuanto a quién debería ser considerado su fundador. El primero de sus fundadores fue Núñez del Prado, que en 1550 funda Barco I, que luego la va a trasladar, la funda en la zona de lo que hoy es Tucumán, luego la va a trasladar en la zona de lo que es la actual provincia de Salta y finalmente a la zona de lo que hoy corresponde a la provincia de Santiago del Estero. Le va a dar esta denominación: Barco I, Barco II y Barco III. Núñez del Prado procede de la corriente colonizadora del norte, aquella que bajaba por el actual Bolivia, el Alto Perú, viniendo de la zona central del Perú, donde se encontraba la base del Imperio Inca conquistada por los españoles. 50 años después, más o menos, es cuando se produce la fundación de esta ciudad. Ahora, desde la corriente del norte va a aparecer Francisco de Aguirre en 1553 y va a trasladar Barco III a la actual zona donde está justamente la ciudad de Santiago del Estero y le cambia el nombre. Toma el nombre de Santiago Apóstol y, de acuerdo a las características geográficas, esteros y bañados que circundaban el lugar, la denomina Santiago del Estero. Y yo dije al principio que, como es clásico en Argentina, siempre hay un debate, una discusión, quién es en definitiva el verdadero fundador. Ha quedado establecido que Francisco de Aguirre es el fundador de la ciudad de Santiago del Estero. Recién en la segunda mitad del siglo XX se hizo un congreso de historia en la ciudad de Santiago del Estero y ahí se estableció definitivamente que el fundador, como dijimos, fue Francisco de Aguirre, aunque la única acta, porque hay una sola acta de capitulación, que es el acta de fundación, corresponde a Núñez del Prado en 1550. En definitiva, la fecha que se considera la fundación es la de 1553. Por lo tanto, la ciudad de Santiago del Estero está cumpliendo 470 años. También se la considera Madres de Ciudades. ¿Por qué? Porque luego, desde Barco I, Barco II, Barco III o Santiago del Estero, surgen o se desarrollan las distintas corrientes que van a fundar las otras ciudades históricas creadas por los españoles. Por ejemplo, Tucumán, Salta, Córdoba, Las Riojas y, bueno, ya dijimos, y Jujuy. Todas esas ciudades del noreste histórico, el norte histórico de nuestro país, la que constituía después, por ejemplo, después de la Revolución de Mayo, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, todas esas ciudades fueron fundadas a partir de que desde la ciudad de Santiago del Estero surgieron o se desarrollaron las distintas corrientes colonizadoras. Hay que decir que también en Santiago del Estero funcionó que fue creada la primera diócesis y la primera casa de estudios superiores en lo que es el actual territorio argentino. De esta manera,
Queríamos recordar entonces a Barco 1, Barco 2, Barco 3 o Santiago del Estero, la mítica ciudad histórica, como dijimos, y también la ciudad en donde el folclore argentino tiene una de sus identidades más arraigadas, ¿no? A partir de la chacarera. Así que un feliz cumpleaños para todos los santiagueños. Hay que decir que hablamos de la ciudad de Santiago del Estero, porque la provincia de Santiago del Estero recién va a tomar vida legalmente a partir de 1820, pero eso ya es otra historia. Bien, y continuamos. Recién hablábamos justamente de los 470 años de la fundación de la madre de ciudades en el actual territorio de la República Argentina, que es justamente la ciudad de Santiago del Estero. Y bueno, hemos indagado un poquito más de cómo era la vida en la época colonial, en los primeros tiempos de las ciudades, cómo se vivían las ciudades fundadas por los españoles. En cuanto a Santiago del Estero, hay que decir que toda la documentación desde el acta capitular, por ejemplo, que mencionamos en su momento, fue recuperada en base a la biblioteca que se encuentra en Bolivia, que mantiene gran parte de la documentación de la zona norte ocupada por los españoles, del norte de nuestro país. Pero toda la otra documentación de los años siguientes, hasta, por ejemplo, la Declaración de la Independencia, lamentablemente se ha perdido. Prácticamente no se conserva nada. Entonces, acerca de cómo era la vida en las ciudades, hemos indagado un poquito más y nos hemos encontrado, como siempre, los libros siempre hablan un poquito más de Buenos Aires, ¿no? Y nos sirve como ejemplo para explicar o para comentarles cómo era la vida en la época de las colonias, sobre todo en los primeros años de fundada, por ejemplo, Buenos Aires. Hay un libro de Daniel Balmaceda que tiene un capítulo muy cortito, muy interesante, que se llama Los malos aires de la Trinidad. Hay que contar que ese era el nombre que había recibido la ciudad de Buenos Aires en su fundación. La ciudad era Ciudad de la Santísima Trinidad del puerto de Santa María de los Buenos Aires. Después ha quedado el nombre de Buenos Aires. Pero parece que los Buenos Aires en la Trinidad no eran tales, justamente. Comienza el relato diciendo que los españoles en aquella época, esta pequeña aldea que era un grupito de ranchitos y nada más, en la primera iglesia que se construyó, los porteños de aquellos tiempos iban todos los días a misa. Y parece que un día en 1590 un chancho entró a la iglesia. Entonces lo corrieron porque, bueno, no era lo correcto. Pero lo que hay que decir que la higiene en aquellos tiempos era algo prácticamente inexistente o muy difícil de sostener en los términos que hoy nosotros establecemos como reglas de higiene. Por ejemplo, era una costumbre en aquellos tiempos que los fallecidos ilustres, no nos olvidemos que existía un sistema de castas sociales, eran enterrados en las iglesias. Por lo tanto, con el pasar del tiempo, el hedor era nauseabundo. Lo mismo ocurría con los animales que morían y que eran literalmente tirados a la calle, gatos, perros, caballos. Se consumía la carne de caballo, lo que hacía que también las condiciones en las que vivía la gente no eran las más adecuadas. Y decíamos que los fallecidos ilustres eran enterrados en el piso de la iglesia y los desconocidos, era costumbre en aquellos primeros tiempos exponer el cadáver al frente del edificio del cabildo hasta que apareciese alguien que reconociera el cadáver y se lo llevaba para enterrarlo por sus propios medios y sus propios costos. Si esto no ocurría, se abría una colecta para que los vecinos de la Trinidad pusieran su aporte y de esa manera se pudieran costear los gastos de enterrar el cadáver de esta persona. Y si no, bueno, se lo arrojaba en algún lugar. La cuestión es que, como dijimos, las condiciones, todo lo que es lo que hoy estaría cubierto con un servicio de cloacas y de agua corriente, eso obviamente no existía, así que ustedes pueden tomar una dimensión en las condiciones que vivían estas pobres personas en la Santísima Trinidad. Lo mismo el tema de la higiene personal.
A ver, en invierno no era tanto un problema, la cuestión era en verano, entonces aprovechaba la gente y se bañaba en el riachuelo o en el río de la Plata. En ese mismo lugar también desembocaban los desechos de la ciudad, de la pequeña ciudad, y también las lavanderas iban y lavaban su ropa, pero el problema fue que en algún momento el Cabildo le impidió a los aguateros que iban a tomar el agua corriente para distribuirla en la ciudad que buscaran otros lugares porque estábamos usando el mismo recurso hídrico, la misma agua. Entonces, las condiciones, reiteramos, de vida no eran las adecuadas. En 1692 se le ordenó a los habitantes de la Santísima Trinidad que traten de cubrir las calles por donde circulaban con distintos hierbas aromáticas o vegetación que le permitiera por lo menos transitar sin tener tantos olores en el lugar. También en 1781 se establecieron una serie de multas para evitar que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de la Trinidad, tiraran los desechos de la casa a la calle. Entonces, ¿qué hacían? Establecieron basurales en los patios de las mismas. El problema era cuando ya estos pozos rebalsaban, entonces ahí teníamos otro problema. Se decidió instalar limoneros y cultivar limoneros y otras plantas para que de esa manera pudiera soportarse esto. Y hay una anécdota muy importante. En 1789, Antonio José de Escalada, el que va a ser después futuro suegro del general San Martín, fue multado por tirar los desechos de la familia a la calle. Estas eran las condiciones en las que se vivía en aquellas ciudades fundadas por los españoles en los primeros tiempos de la creación de las mismas. Hay que decir que durante 300 años estas fueron las condiciones de vida de estos habitantes. Lo que hizo que justamente, ¿por qué decimos 300 años? Porque recién 300 años después se estableció el primer sistema de recolección de residuos de la ciudad, ya en ese momento ciudad de Buenos Aires. Bueno, de esta manera traíamos un relato más de la historia de nuestro país y como siempre esperando que les haya gustado, nos veremos en una próxima entrega. Chao. Chao, Beto, muchísimas gracias. El profe Beto Gaitán hablando un poquitito de la historia de nuestro país, argentinos sin domesticar.